Bienvenidos nuevamente a Nueva York en línea, desde Primera Línea, la conexión de la información. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Eduardo Santei, analista, columnista, politólogo venezolano, internacionalmente conocido. También tiene la experiencia de que fue miembro del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y eso nos va a ayudar a hacer algunas preguntas sobre la situación actual de Venezuela. Señor Santei, bienvenido a Primera Línea, la conexión de la información. El espacio está abierto para usted, para que salude al público latinoamericano, neoyorquino, venezolano en este país. Bienvenido y gracias por recibirnos. Bueno, gracias por la bienvenida y esas palabras de estímulo y aliento. Fíjese, hay varias cosas que quisiéramos conversar con ustedes. Para empezar, vamos a tocar tangencialmente, como le comentaba fuera del aire, la situación venezolana, la situación mundial de Ucrania. Nicolás Maduro habló de que Putin era el aladí de la paz y apoya lo que el gobierno ruso, que todos hablan de que Putin quiere ser el nuevo zar, recrear, reconstruir la Unión Soviética. Venezuela tuvo la oportunidad de convertirse en un proveedor de petróleo para los Estados Unidos, porque se habló incluso de que hubo delegación norteamericana que fue a Venezuela a conversar, a tratar. ¿Qué significa? ¿Qué cree usted que puede pasar, aunque ya la situación parece tornarse un poco más hacia el estancamiento de las acciones militares? ¿Qué posición tiene Venezuela? ¿Qué le ve a Venezuela en ese sentido? ¿Qué posibilidades hay de que Venezuela se convierta nuevamente un proveedor de los Estados Unidos? Bueno, no somos un gran por dos cosas. Primero, porque estamos sancionados por el gobierno norteamericano, que prohíbe la inversión extranjera y las operaciones de empresas norteamericanas en suelo venezolano. Eso es una realidad. Y segundo, una torba de animales brutos, una torba, un arreo de asnos que han dirigido la política petrolera. Que como dicen ellos, los gobiernos no tienen amigos, son clientes. Entonces, Venezuela se convierte nuevamente en un cliente estratégicamente importante para el mercado petrolero norteamericano. Claro, no es que le hagamos falta. Claro, pero no le hacemos falta, pero... No quiere decir que le hacemos falta a los Estados Unidos para sobrevivir, pero es una reserva estratégica que a la hora de que se ponga un poco más complicada la situación económica, Venezuela sería claramente un auxilio norteamericano. Claro, sí, porque no incluso para la vida cotidiana, para la seguridad energética. Ok, porque ya hablaron inclusive de invertir en Colombia, para convertir a Colombia en un proveedor que es más seguro debido a las relaciones políticas venezolanas estadounidenses, ¿no? Entonces Colombia aparece, también tenemos a Canadá al norte de los Estados Unidos que proveería también, surtiría de petróleo y de gas a los Estados Unidos, como usted dice, en la parte estratégica, no en lo cotidiano del suministro, ¿no? Pero bueno, Venezuela... Aquí se aplica esa famosa propaganda que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo, claro, necesitarlo y no tenerlo. O sea, para Estados Unidos es mejor tener a Venezuela y no necesitarla, pero tenerla. Claro, pero Estados Unidos ha dejado un poco que China y Rusia entrasen en el juego en la América Latina y se asentasen en Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia tal vez. Argentina, Fernández viajó y tuvo como una especie de coqueteo con Putin. Entonces, eso llama la atención. Ahora tratar de retomar esa relación. Los préstamos y las inversiones chinas en América Latina ya superan a las de Estados Unidos. Sí, y bueno, salió en The Economist hace algunos meses que China ha pasado a ser uno de los principales prestamistas del mundo, ¿no? No solamente en América Latina. Y seguirá. Y seguirá.
y seguir. Como mirando desde la reserva hasta China en lo que ocurre en Ucrania y Rusia, ¿no? Como, como diría Facundo Cabral, hay que tener el miedo al miedo de los chinos. Y se preguntaba él mismo, ¿y por qué? Porque son muchos, son muchos. Sí, bueno, exactamente. Vamos a entrar un poco en el tema venezolano, ¿no? Hubo la expectativa de un revocatorio para acabar con el gobierno de Maduro, pero ya sabemos lo que ocurrió. ¿De qué mecanismo hay que valerse o debe valerse la oposición para conseguir un candidato o candidatos? Porque aparece, hay un apetito particular. Ayer escuchaba una entrevista con un miembro del partido de Falcón, que se están dividiendo nuevamente, y entonces Fermín apareció en Barinas. ¿Y qué pasa con la oposición venezolana? ¿Cuál es que debe hacer? Nuevamente, usted no tiene la bolita mágica, como quien dice, pero de su percepción de analista, ¿qué puede hacer la oposición venezolana para eso? En las actuales condiciones, hoy, Maduro, si la oposición no va unida, Maduro gana las elecciones nuevamente en el 24. O sea, no hay ningún candidato por sí solo que le pueda ganar a Maduro, porque los partidos están muy débiles y divididos, la oposición. La única manera ahí es que los mochos se reúnan para rascarse. Claro. No hay otra manera. Y hay tres formas de alcanzar una candidatura, digamos, importante, unitaria, única. La primera es unas elecciones primarias. Esa es la más costosa y la más complicada. Porque eso requiere la instalación de unas 6.000 mesas de votación en todo el país. Y eso es costoso. Por eso requieren aproximadamente unos 4 funcionarios por mesa. Serían 24.000 funcionarios. Cada uno costaría unos $50. Ya estaremos hablando de $10 millones. Claro. Más la instalación de la máquina, la propaganda, el tiempo. Eso costaría por la media chiquita $25 millones. Y salvo Guaidó, que maneja los recursos ilegalmente, maneja los recursos venezolanos, no hay nadie que tenga $25 millones para meterle una primaria. Por lo tanto, aunque es la forma más fácil, es la más costosa. Si no hay otra manera, bueno, habrá que buscarse por allí. La segunda forma es las encuestas. Agarrar las 15 principales encuestadoras del país. Uno le preguntaría a Fedecámara, mire señores de Fedecámara, en la Cámara de Empresas de Datos, ¿cuáles son las 15 más importantes? Bueno, se contratan esas 15, con una sola pregunta y con una ficha técnica única, en tipo de muestreo, población, cantidad de muestras, etcétera. Esas 15 se contratarían. Esa una sola pregunta, una encuesta puede valer unos $10.000. 15 serían $150, que es una cifra muy manejable. Y entonces esas cifras se promedian, los candidatos que salgan ahí, y el que tenga más puntos gana. Esa es la más rápida y la más barata. Y la segunda, la que es todavía más barata, la tercera, es el consenso. Que se reúnan los jefes políticos, los partidos, y se pongan de acuerdo. Pero eso es como reunir a los judíos con los árabes. Se podrán reunir todas las veces del mundo, pero nunca van a estar de acuerdo. Claro. Esos son los tres caminos. Y no. Gracias por el aporte, porque de su experiencia en el sistema electoral venezolano, usted formó parte del CNE, usted tiene el conocimiento, porque eso de los datos, honestamente, y perdone la ignorancia, yo no lo había pensado, del costo de montar unas primarias, porque uno siempre exige como venezolano, como ciudadano, decir, wow, ¿por qué no se ponen de acuerdo y hacen una elección? Como si eso fuese muy barato, y usted con la experiencia que tiene esa visión de dar en el blanco de lo económico, ¿no? Que tal uno en Venezuela no considera ese proceso de que cuesta movilizar a la gente. Además, con aquello de los apetitos personales de cada candidato. Son partidos que tienen 15 miembros. Aquí en Nueva York había un partido político, no voy a decir el nombre, de la oposición, obviamente,
eran 15 venezolanos que empezaron a pelear entre ellos, ya no se reunieron más nunca. Entonces, cómo se logra esa unificación de criterios y ese consenso al que usted se refiere? ¿Cómo logra el venezolano, además, ser movilizado para apoyar ese consenso? ¿Qué cree usted que puede pasar? El consenso es la vía más barata, pero la más complicada por la existencia de voluntades y personalidades que están encontradas, enfrentadas. Así que el consenso lo podemos de una vez descartar. No es posible poner de acuerdo a María Corina Machado con Guaidó, Falcón, digamos, con Enrique Capriles. O Falcón con Guaidó. Son cosas que no van a ser posibles. Así que hay que olvidarse, como dicen en el llano. Si con ese sueño te despertaste, vuélvete a quedar dormido. Porque eso es un sueño. Así que entonces quedan las encuestas y las primarias. Si conseguimos los fondos, las primarias serían lo más universal, porque no se trataría de una muestra, sino se trataría del universo de los electores. Yo calculo que deben votar alrededor de 3 millones de personas en las primarias de la oposición. Eso significa unas 4.000 mesas. Para él, no, eso significa unas 6.000 mesas. 6.000 mesas, que es el 15%, que es una cantidad, digamos, extraordinaria. Y la encuesta, que es la vía, digamos, no se trata de explorar el universo, sino una muestra, pero con 15 empresas de estadística y de encuestadoras, poniendo un margen de error muy pequeño, con un margen de error, digamos, del 2%, 2,5%. Los resultados son absolutamente fieles a la voluntad mayoritaria. Y llegaremos a un acuerdo de quien gane la mayoría de las encuestas sería el candidato opositor. ¿Habría ese consenso a aceptar en la encuesta? O sea, yo lo veo tan difícil. En eso se está trabajando. Okay. Se está trabajando. Hay varias ideas, que hayan 2 vueltas en las primarias. Entonces yo le dije al de esa idea a Enrique Ochoa, bueno, si es costoso una primaria, 2 primarias son más costosas. Claro, claro, o sea, porque el candidato sería electo a través de elecciones primarias y eso es, y con primero y segundo lugar compitiendo nuevamente, porque siempre aparecen. Cuando tú hablas del sistema norteamericano, que la gente confía y no hay riesgo, ni hay polvaredas cuando vienen los candidatos, alcaldes. Eso es cierto, pero se ha demostrado también que no existe ningún sistema electoral que la gente confíe plenamente. No. Solo basta citar el escándalo de Trump, diciendo que hubo fraude y abriendo tribunales. O sea, es una demostración que en cualquier país se arma la gorda en relación a los resultados de una elección. Todavía hay discusión sobre eso que dice Trump de que se robaron y que no es válido, porque una de las cosas que vi y es el hecho de que llegaba un muchacho, mira, aquí traigo los votos de mis abuelos, entonces lo metían en la urna especial para lo que era por correo o lo que no presencial. Eso yo no imagino eso. Si en Venezuela se habla de que votan los muertos y votan los que no están y votan los que no han nacido, o sea, imagínense, uno desconfía de aquello. Yo no imagino votar por Hipostel, o sea, mandar el voto por Hipostel, que funciona Hipostel, por cierto. Esa es una cosa que siempre me pregunto. Eso no lo concibo en Venezuela, ¿no? Entonces, no se da eso. ¿Cómo lo, o sea, una de las cosas, yo siempre, por apetito personal, ¿cómo se llama? Por gusto, me gusta leer la historia, me gusta la historia. Entonces yo pienso en los chinos cuando la guerra mundial estaban luchando con comunistas, con el Kuomintang, y entonces dijeron, mira, un momentico, vamos a ponernos de acuerdo, y después que saquemos a los japoneses, nos caemos a plomo nosotros. Eso no se da en Venezuela. O sea, uno ve en Barinas, por ejemplo, yo pensaba, bueno, va a salir el candidato natural, que es el que ponga el que... No, y salieron, ¿cuántos hubo? ¿10, 15, 8? Yo no sé. Que inclusive Fermín salió con 2%, 3% de los votos. Eso da ya una vergüenza. Ya. Porque, imagínense, yo estaba dándole mucho más. Yo insisto en la pregunta, ¿cómo lograr
ese consenso entre los venezolanos. O sea, los apetitos son tan grandes que no aparece un Cincinnati en la historia venezolana. No va a aparecer un político que diga yo, pero después me retiro. No hay eso. Hay que hacer ese esfuerzo. Para que haya, digamos, una voluntad societaria, una voluntad unificadora, quienes pueden unificar deben hacerlo. Los que tienen figuración, los que tienen, digamos, representatividad, tienen que ponerse de acuerdo, porque los que no tienen representatividad, que por ejemplo, José Antonio, que es mi vecino, ese no tiene ninguna entidad como para llamar a un acuerdo. Son las figuras de los partidos quienes tienen que, como pasó en los años de la democracia aquí, Jovito se puso de acuerdo con Caldera y con Betancourt, y en general orquestaron la posibilidad de elecciones, porque sumaron la voluntad de los jefes políticos. Aquí los jefes políticos juegan un papel importante y tienen que hacer un esfuerzo unificador. Son ellos a quienes les toca y son ellos quienes se llevarán la gloria de la victoria o la... ¿Será la democracia en el 24? Sí, seguro. Venezuela, no hay ningún país que abandone la democracia por siempre. La dictadura que más duró fue la de la Unión Soviética. Que duró creo que 70 años. Pero todas las demás se caen, todas las dictaduras se caen. No hay dictadura eterna. No hay dictadura eterna. Sí, bueno, pero ahí van pasando. Cuba lleva 60 y algo. Ortega, quien se inició luchando contra un dictador, se convirtió en lo que él, ¿no? Ni hablar de Corea, que empezó siendo, ahora ya es una dinastía, es una cosa muy extraña ahí. Y lo que yo siento es que como que uno que se acostumbra a que, bueno, eso siempre fue así, ¿no? Ya el gobierno siempre seguirá ahí y yo tengo que luchar porque me alcance los 30 petros para comprar la comida del mes, ¿no? Entonces llega uno que pierde como que hablo con compañeros que están fuera por cualquier circunstancia. La mayoría fueron buscando, obviamente, oportunidades y no tienen confianza en que Venezuela... Porque siempre el ejemplo de los cubanos tienen 60 años, los rusos tuvieron 70 y tantos. Entonces, eso como que encoge un poco el ánimo. Uno sueña con escuchar de Venezuela, volvimos a la democracia. Porque esto que hay, aunque ellos mismos se autocalifican de democráticos, habla con un miembro del gobierno o alguien que defienda, porque los hay, y hablan que en Venezuela todavía hay una democracia, porque el CNE es un ente regulador que es democrático. ¿Hay que cambiar el CNE? Le abren inserto a la pregunta. ¿Se debe cambiar el CNE? Es que, digamos, el CNE ya se cambió. Hay un nuevo CNE que tiene menos de un año. Sí, pero... Porque el cambio, mucha gente dice que el cambio sea que en lugar de 3 rectores del gobierno haya 3 rectores de la oposición. Y el problema de Venezuela no es el CNE. Es que hay una voluntad mayoritaria que luche contra el adversario, en este caso la dictadura de Maduro, aunque Maduro no reúne todos digamos, los checkpoints de una dictadura clásica, no es cierto. Es un gobierno autoritario, un gobierno mentiroso, un gobierno tramposo, pero que es una dictadura férrea, no lo es. No. Aquí la propiedad privada existe. Claro, bueno, Pinochet tenía propiedad privada, pero es un gobierno donde, por ejemplo, la información, eso no se maneja libremente. No hay un periódico que pueda hablar abiertamente o un periodista que hable abiertamente sin exponerse a que lo lleven detenido, como ya sabemos que hay 100 y tantos políticos presos por opinar distinto. O sea, el político que hable en contra es acusado con la ley del odio, creo que se llama la ley, pero uno puede escuchar a Diosdado decir, el que se levante por aquí le quitamos la cabeza, ¿no? Eso es una realidad, no estoy inventando nada nuevo, lo ve en el Mazo Dando. Él habla como le dé la gana de quien sea, pero que alguien hable en contra, ese está promoviendo el odio, ¿no?
Entonces, no, yo veo, por ejemplo, Nacional, ya eso no existe. ¿Qué periódico impreso lee usted? ¿Qué periódico lee usted en Venezuela? No hay ¿Qué periódico? periódicos para leer. No hay periódicos. El periódico impreso no existen. Bueno, existen algunos pocos. Notitarde, existe Últimas Noticias, Sí, bueno, existe La pero Voz de Guarena. últimas noticias todos los días es Maduro dijo. O sea, yo trabajé en el grupo Últimas Noticias. Yo trabajé en Líder, en la parte deportiva. Y ese lo acusaban en Últimas Noticias cuando estaba Rangel, Lezar Díaz Rangel, lo acusaban de ser partidario del gobierno, pero era un periódico que se lanzaba a los dos lados. Lo digo con propiedad, yo estuve ahí, yo lo vi. A lo mejor hay una tendencia, porque el director apoyaba un poco más al gobierno, pero era un periódico que se respetaba en ese sentido. Ahorita el Última Noticia da pena aquello. ¿Qué otro periodo? El 2001, no sé si sale impreso, pero yo lo leo en las páginas web. Te han aparecido un grupo de páginas web, el Pitazo, Caraota, el Contrapunto, no sé cuántas más habrán, pero eso no tiene, porque qué sé yo, en la población de McGregor, en el estado de Anzoátegui, en Guárico, en Anzoátegui, no llega a la internet, porque no hay luz, no hay ni agua. ¿Cómo yo iba a meterme yo a bajar eso, no? Entonces, la información, el The Washington Post dice, en la oscuridad la democracia muere, ¿no? En la oscuridad de la información. Tiene el eslogan. ¿Cómo hay en Venezuela para hablar distinto? O sea, esta conversación la puede tener usted en televisión venezolana. ¿Aparece alguien que le entreviste? Sí, sí. Yo lo digo aquí, lo digo en la televisión. ¿Cómo se Te vuelvo a decir, Ajá. vuelvo a decir, no es una dictadura clásica. Claro. Tiene sus particularidades. En algunas áreas son más estrictos que en otros, pero en general, la gente tiene aquí cierta libertad de pensamiento y de acción y libertad de opinión. No es cierto que haya mordaza generalizada. Claro. No es cierto, no es cierto. Este gobierno es una rochela. Este gobierno es tan curioso que hay un tipo que se hace llamar presidente y anda por ahí por la calle, que es un delito, usurpación de funciones, y el gobierno lo deja quieto. Guaidó anda por ahí diciendo que él es presidente, maneja los recursos del Banco Central, los recursos internacionales, los del Fondo Monetario, los del Banco Mundial, el dinero que está en los bancos norteamericanos, en los bancos suizos, hace con ese dinero lo que le da la gana y anda por ahí y nadie le hace nada. La policía no se mete con él. ¿Por qué? ¿Es una dictadura? No creo. No creo. ¿Por qué? ¿Pero por qué no lo detiene? Porque si ya es un delito, debería estar detenido. ¿Por qué no lo detiene? No estoy diciendo que lo vayan a detener. Una dictadura, porque no es una dictadura clásica. Por eso mismo, porque no es una dictadura clásica. ¿Tú crees que alguien así puede andar en Cuba? No. Diciendo que era el primer ministro de Cuba, o en Corea, o en Nicaragua, en ninguna parte. Solo en Venezuela, que es una dictadura rara. Particular, una dictadura muy venezolana, muy típica, ¿no? No, bueno, señor Centey, le agradezco su tiempo, sus opiniones, su sabiduría, porque dio cosas, detalles que mi ignorancia sobre el tema electoral me iluminó un poco. Le dejo para que se despida de nuestros compañeros de primera línea y nuevamente están abiertos los espacios para usted para cuando quiera y tener el espacio para que su voz o su letra, su escritura forme parte de nuestros espacios. Un comentario final para antes de despedirse. Bueno, el comentario final es que no, los países no se acaban. Pueden llegar a ganar fondos y fondos. Pero hay un momento en que el país toca fondo y empieza a surgir. Tengan la confianza todos los que están oyendo que Venezuela no se va a acabar, no se va a extinguir, no va a desaparecer de la faz de la tierra, que aquí hay hombres y mujeres que tendrán en su mano la inmensa tarea de recuperar la patria. Ojalá. Muchísimas gracias, Eduardo Centey, analista, politólogo, internacional, escritor, por su comentario, por su sabiduría. Opinador de oficio. ¿Cómo es la cosa? Opinador de oficio. Opinador de oficio. Yo soy crítico y hasta criticón, pero no a sus niveles.
Le agradezco el tiempo que compartimos con nosotros en Primera Línea en la conexión de la información. Será hasta una próxima oportunidad. Perfecto.